El Cedric, buenas tardes. ¿Qué tal, querido Julio? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Cedric, gracias que tomaste por la vía telefónica esta plática que te propusimos muy a la carrera, porque bueno, están dándose esta serie de declaraciones matutinas apenas, pero leí un Claro. trabajo tuyo acerca de lugares donde se ha aplicado el fracking, los problemas que ha habido, en fin, ¿qué nos vas diciendo de lo que va sucediendo que lo has reportado oportunamente, Cedric? Claro, Julio. Mira, pues creo que lo primero que habría que dejar asentado es que el fracking es una práctica que ya se venía en años pasados ejecutando en México. Se trata de extraer gas que está atrapado en piedras, digamos, en otros términos, en el argot más técnico le llaman en yacimientos no convencionales o de geología compleja, pero que son los dos términos a los que han acudido los funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum para evitar la tan problemática y espinosa palabra fracking, ¿no? Es una técnica que para extraer este gas, pues sí, la traducción del fracking es fractura hidráulica, se inyecta agua a presión allí en el suelo donde se detecta que hay estos yacimientos de gas y esta agua pues se adereza con químicos muy dañinos y ahí es un poco la discusión en torno a la oposición al fracking de parte de organizaciones ambientalistas y comunidades que padecen estas prácticas, ¿no? El fracking tuvo un auge, digamos, la exploración de parte de Pemex con el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Recordemos el contexto de la reforma energética. López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, vino a ponerle un freno que no del todo a esta práctica, pero es verdad que bajó este tipo de exploración y de explotación porque él consideraba que era una técnica muy dañina para el medio ambiente. Entonces él decía en su discurso era no al fracking, aunque organizaciones civiles se dieron cuenta de que se les siguió asignando presupuesto a partidas específicas para llevar a cabo este tipo de exploración. La presidenta Sheinbaum, cuando fue candidata, se había comprometido a que no iba a su gobierno a permitir el fracking. Y de hecho recupero yo en alguno de estos textos una declaración que ella da en San Luis Potosí, donde dice no al fracking porque el fracking se desperdicia mucha agua y se contamina mucha agua. Y dice algo muy importante, sobre todo en las zonas del norte que padecen precisamente de falta de agua. ¿Dónde están los yacimientos, Julio, de esta geología compleja de donde se pretende extraer gas natural? Pues precisamente en el norte, en Coahuila, en Tamaulipas, y de ahí nos vamos bajando al Golfo de México, entonces en Veracruz y en Puebla, y en San Luis Potosí, en ese orden de importancia. En Veracruz, eh, las comunidades, Veracruz es un estado petrolero desde hace décadas. Entonces, nosotros hicimos una visita a poblados donde teníamos información de que ahí se había usado fracking. Tengo que precisar aquí algo, Julio. El fracking no solo se usa para extraer gas, sino que también es una práctica de estimulación. Entonces, cuando un pozo convencional deja de producir, se estimula con fracking para que otra vez vuelva a ser productivo, digamos. Entonces, Veracruz es una especie de laboratorio donde se pone en práctica los estragos de la convivencia entre una comunidad y una industria petrolera tan contaminante, ¿no? De siempre, ¿no? Entonces aquí las comunidades, sobre todo indígenas, dicen, pues no sabemos si aquí están haciendo fracking o no, porque Pemex no nos informa de nada. Sencillamente llegan, dejan maquinaria, estas famosas como péndulos que están estimulando pozos, las quitan,
no nos dicen nada. Este otro beneficio del que hablan mucho los promotores del fracking, la derrama económica que, que va, digamos, a caer en estos poblados, ellos dicen, pues no la vemos tampoco. Es decir, nosotros tenemos con la información obtenida por transparencia en qué pozos de Veracruz se ha usado fracking durante el gobierno de López Obrador y también durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. No necesariamente para extraer gas, pero es la técnica, Julio. Ujú. Eh, por mucho que el discurso oficial sea, no estamos de acuerdo y no se le va a asignar presupuesto, se le fue asignando presupuesto. Entonces, ¿qué se espera? Eh, ¿Qué esperan las comunidades? Qué se puede esperar de impactos al medio ambiente? Pues las ONGs, particularmente la Alianza Mexicana contra el Fracking, dicen, no existe tal cosa como un fracking sustentable, ¿no? Porque si revisamos bien lo que dijo la presidenta Sheinbaum en la mañana de ayer, iba por ahí, ¿no? Era el fracking convencional, dice ella, pues no estamos de acuerdo porque es muy dañino para el medio ambiente, pero hay un tipo de fracking que usa menos agua o que los químicos que se le ponen son menos nocivos, son hasta orgánicos, que se puede reutilizar el agua. La Alianza Mexicana contra el Fracking, que está conformada por también especialistas en esta materia, solo que están en el lado opuesto, dicen, han usado incluso el término de eso es una fantasía. La tecnología para hacer un fracking amigable sigue sin existir en nuestra época. Eh, Dicen, el agua que se utiliza es tan tóxica que no se puede volver a reutilizar, digamos, no se puede reintegrar al ciclo natural, digamos, ¿no? Del agua. Entonces, ¿qué hay? Pues lo que se hacen son vertideros de estas aguas que esa toxicidad se va al suelo. Es decir, esto es todo lo que está en juego, Julio. Quizá avancé de más en la argumentación, pero es un poco lo que estamos viendo y nosotros en el periódico El País desde febrero que publicamos el primer adelanto de que hablamos con personas que nos decían, esto va por allá, el gobierno se está encaminando a el giro copernicano de un no al fracking a necesitamos fracking porque necesitamos gas, porque necesitamos dejar de depender de Estados Unidos. Y esta semana se confirmó, Julio. Ujú. Ahora, ¿qué se está pensando? Pues cómo se le va a hacer, quién va a poner qué, cuánto, pues para entrarle en este negocio, en esta nueva etapa energética, porque también algo que es cierto es que la técnica es también muy cara y requiere mucho tiempo también, ¿no? La exploración y luego la explotación y obtener el gas y demás, y sin contar el metano que arroja la extracción de gas a la atmósfera. Entonces, se está pensando en un modelo público-privado donde pues el recurso, por supuesto, pertenece a la nación, porque así lo dice la Constitución, pero donde se, los riesgos, las pérdidas, se compartan entre el Estado y los privados. Un mecanismo que ha resultado siempre muy complicado en la realidad mexicana, porque más allá de las buenas intenciones del discurso político e incluso más allá de la letra de las leyes o reglamentos que establecen obligamientos, rutinas, procedimientos, sanciones por incumplimientos, en la vida política y social mexicana, muchas de las grandes empresas se convierten en grandes factores de toxicidad y de violación de las leyes sin mayor argumento y sin nada. Así es que, eh, pues se le trata de encontrar un camino menos dañino, pero siempre resulta preocupante, aunque ahora a la espera de este comité de científicos que se dice que será presentado la semana próxima, Cedric. Claro, sí, va a ser interesantísimo ver quiénes son. Digo, nosotros sabemos que hay exfuncionarios de Pemex que están poniendo su experiencia en este comité, ¿no? Eh, la presidenta mencionó a especialistas del Politécnico, de la UNAM. Pues va a ser interesante ver esos perfiles
¿Y qué nos pueden decir? Ella, un poco la presidenta desliza que todavía no es una decisión tomada, porque habrá que ver, pero nosotros tenemos, o sea, prácticamente hace como pato y camina como pato, pues es yo veo muy complicado que de estas ya más públicas discusiones se decida que siempre no, ¿no? Porque ha sido muy robusta la explicación de por qué se necesita ese gas. Y quizá vale la pena sí entrar a la discusión, Julio. Aquí quizá estoy yo también jugando de abogado del diablo. Eh, pero por otro lado también es cierto que pues la dependencia que México tiene de Estados Unidos es tremenda. O sea que Ujú. casi el 80% del Importación. gas que se ocupa en México se entrega de allá, pues da para pensarse, ¿no? Habría que ver si a la hora de poner pros y contras, vale la pena la, todo el desgaste que implica la técnica de fracking en aras de la soberanía energética. Y me refiero a desgaste pues, ambiental, impacto en la sociedad, en las comunidades, y bueno, y también el desgaste político que seguramente la presidenta tendrá que enfrentar porque dentro del mismo movimiento obradorista, pues hay voces que están en contra del fracking. Entonces, ¿cómo se le va a hacer cómo le vas a hacer para convencer a tus bases de que eso que en un momento dijiste que era malo, y me refiero al expresidente López Obrador, por ejemplo, siempre no, o sí lo es, pero se requiere entrarle porque necesitamos aprovechar lo que hay en el subsuelo, ¿no? Va a ser también, yo creo que muy interesante. Claro, claro, así es. Ahora, Cedric, pues gracias por la información, por el contexto, por la experiencia directa que has confirmado yendo a algunos de estos lugares donde se ha aplicado esta técnica del fracking o la fracturación hidráulica. Y bueno, incluso ya para cerrar, nada más dejo ahí ese tema, Cedric. También falta ver cuál va a ser la postura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue nombrado meses atrás, semanas atrás, fue nombrado como titular de un comité de análisis de estudios del propio Pemex. Ya iremos viendo qué sucede también con ese tema, Cedric. Claro. Sí, claro, habrá que ver cómo el movimiento se moldea, ¿no? Cómo se reacomoda. Me imagino, habrá posiciones que se van a mover, quizá algunos que estaban en contra pues dan el beneficio de la duda, quizá otros que estaban a favor, no sé, o sea, sí creo que es una etapa interesante de ver y a la que le vamos a dar cobertura, porque pues cuando se trata también de inversiones, de dinero, de riesgos y de pérdidas, pues también es interesante ver quién se queda con qué, ¿no? Claro. Bien, pues Cedric, muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad de platicar, Cedric Raciel. No, yo te agradezco a ti, Julio. Es un honor, ya sabes, del respeto, admiración que te tengo. Gracias, muy amable, Cedric. Igualmente, lo sabes también, el respeto a tu trabajo profesional. Cedric, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias.